Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas. Y si usted gusta, puede acompañar a un servidor a escuchar este relato. Esperamos por supuesto que, como se lo pedimos en cada episodio, podamos contar al final con su valiosísima opinión. Si a usted le gusta escuchar relatos paranormales, historias inexplicables, si también por ejemplo quisiera encontrar un espacio para compartir alguna experiencia de este tipo, ha llegado al lugar correcto. Sea usted bienvenido. Un fantasma se define como el alma o espíritu de una persona, o también hay el caso de un animal, que se manifiesta de distintas maneras en el mundo terrenal. Las descripciones de fantasmas varían ampliamente. Se han descrito desde presencias invisibles hasta apariciones de aspecto muy realista y que podrían pasar como personas o animales vivos. Hay múltiples razones por las cuales los fantasmas pueden manifestarse, y cómo interactúan con los vivos se puede determinar por las características de personalidad que tenían en vida o por la forma en que murieron. Por ejemplo, una persona que fue malévola en vida permanecerá siéndolo tras la muerte, y usualmente gusta atormentar a los vivos. Por el lado contrario, una persona buena podría ser un alma o espíritu guardián que proteja a una familia o un individuo en particular. Lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video, vaya por ella, aquí lo esperamos. No tenemos prisa, y todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento o en su sillón, pero si va usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Usted concéntrese, yo hablaré. Pero si tiene la oportunidad, cierre los ojos e inicie junto a todos nosotros este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Mi familia y yo estuvimos mucho tiempo de casa en casa. Yo no tengo un trabajo, por decirlo de algún modo formal, de esos empleos donde te levantas temprano para arreglarte tranquilamente, te tomas tu tiempo para desayunar y luego subes a tu coche, pones tu musiquita favorita, después manejas lentamente, aunque vayas en el tráfico, no importa, despacito, porque sabes que tu horario de entrada es fijo. Además, por supuesto, llegas de buen humor, platicas con todos, ese horario y ese trabajo de oficina que muchos buscan. Ese no era mi caso. Yo me dediqué por muchos años a comprar y vender cosas. Lo que sea que estuviera de moda, yo iba a una ciudad, compraba cosas, luego me movía a otra ciudad, las vendía y así recorrí muchísimos lugares de mi México hermoso. No me malinterpreten, me gustaba. Estoy seguro que unos quieren lo de otros y otros quieren los de uno. Dicen que el pasto del vecino siempre se ve más verde. Y también estoy seguro que mi esposa, al igual que yo, jamás pensó cuando nos enamoramos que esa vida que yo llevaba sería la que nos esperaba por mucho tiempo junto a 3 pequeños. Pero debo decir que mi esposa nunca se me rajó, siempre estuvo a mi lado, al igual que mis chamacos. Siempre anduvieron ayudándome en lo que podían, desde bien plebes, soportando los cambios de ciudad, porque cambiar de escuela cada cierto tiempo no es fácil para un niño. Dejas atrás amigos, historias, enamorados quizás o enamoradas, no es algo sencillo. Conforme fueron creciendo, mi esposa y yo notamos y entendimos también que no era la vida que queríamos para ellos. Había mucha inestabilidad. Todo el amor y el apoyo que quisieran lo tenían, pero había inestabilidad. No sabían si mañana íbamos a ir a otra escuela, cuánto tiempo íbamos a durar aquí. Así que lo planeamos bien y poco a poco empezamos a juntar un dinero, un poquito cada día y un poco más de lo que se podía. A la vuelta de un corto tiempo, con sacrificios, juntamos dinero suficiente para comprar equipo para poner una tortillería y también comprar una casita chiquita, pequeña, una casita donde pudiéramos vivir nosotros y pudiéramos llamar hogar. Nos llamó mucho la atención
que la persona que nos vendió la casa nos contó que él se había apoderado de esa casa, es decir, que él no era el dueño primero de ese lugar. La familia que vivía allí murió en un viaje, la familia completa, y se metió entonces él a vivir a la casa cuando estaba abandonada. Con los años logró la propiedad del inmueble. Nos contó esto como manera de demostrarnos que estaba totalmente abierto a contarnos todo lo que necesitáramos saber, pero que después de conseguir el inmueble se fue a vivir a otro lado, pero bueno, él era el dueño legítimo y así nos la vendió. La casa era una casa muy sencilla, en las afueras de la ciudad. En otros países he leído, he escuchado también, que vivir en las afueras de la ciudad es un lujo, vivir en nuestros suburbios, en las orillas, pero aquí en México es donde encuentran las propiedades más económicas. Los ricos viven en el centro de la ciudad y los pobres vivimos en las orillas. Así se puede decir por dar un vistazo general. Esta casita estaba al final de un largo camino de tierra, casi llegando a un cerro. Tenía una fachada antigua, pero de esas fachadas antiguas buenas, que se construían para que duraran toda la vida. Tenía ventanas de madera y un jardín medianamente grande, muy descuidado, pero bueno, ahí estaba el jardín grande. Poco nos importó que aquella casa necesitara reparaciones. Quizás tendríamos que manejar unos 30 minutos todos los días para llegar a donde habíamos rentado el local para poner la tortillería. No importaba si teníamos que trabajar para levantar la casa o si teníamos que manejar mucho. Que tuviéramos que arreglar la casa no era un problema. Estábamos impuestos al trabajo y además queríamos tener un lugar al que llamar hogar. No nos importaba si teníamos que levantarla desde los cimientos, y la verdad la casa estaba descuidada, pero no estaba abandonada, no es el caso. Entonces, entre todos, pues la verdad es que sería fácil. Otro punto a favor era que la tortillería estaba cerca de la escuela de nuestros hijos, así que podíamos irnos todos juntos en la mañana y lograr esa base estable que se crea con la rutina, esa base que mi familia necesitaba. Nosotros somos 5. Mi hijo mayor tenía en aquel entonces 16 años, el de en medio 14 y el más chico 13. Todos fueron jóvenes muy trabajadores. Son unos hijos que me hacen sentirme orgulloso de ser su padre, y lo digo a mucha honra, y espero que cuando escuchen esto en su relato, ojalá pudiera estarles viendo esa carita. Espero que les guste escucharlo. De chico yo había trabajado en una tortillería. Recordaba que era un trabajo muy pesado, pero de grande me pesó mucho más. Te levantas muy de madrugada para empezar todo y tener listo temprano que la gente empezaba a desayunar. Para ese entonces debes tener ya algunas tortillas preparadas y estar en producción constante toda la mañana. Yo he escuchado que dicen que en otros países se ríen de nosotros los mexicanos porque a todos le queremos poner o a todo queremos acompañar con tortilla. Pero si se ríen o no, no importa. Lo que importa es que es verdad. Así que desde muy temprano debe estar lista esa sabrosa tortilla. Después de un rato de trabajar en la tortillería, mis hijos se cambiaban y se iban a la escuela. Esos chamacos que hoy son profesionistas, 2 ingenieros y un licenciado, así se las gastaban antes, echándole un chingo de ganas para salir adelante y sacar adelante también a su familia, no solo a ellos en lo individual, sino en conjunto, como debe de ser el trabajo familiar. Esos canijos, aún después de la joda que se llevaban en las mañanas de trabajar, después de estudiar, después llegar a su casa a hacer tareas, y aún así se daban tiempo en la tarde o en la tarde-noche y me decían: papá, ¿en qué te podemos ayudar hoy? Pues la casa no tardó nada en verse bien, en verse mínimamente presentable, porque todos le echamos montón. Y ni se diga, mi esposa también andaba en la cocina, la escoba, el trapeador, arregló el jardín, todo le quedaba muy bonito. Pero bueno, esto que les escribo no es para contarles sobre todas las virtudes de mi familia, es una historia de fantasmas. Sin embargo, quería contarles lo anterior porque es importante que conozcan a mi familia y que conozcan cómo llegamos a la casa mía y de ustedes, si así lo desean. Es importante porque fue precisamente en este periodo de tiempo cuando todo comenzó, cuando empezamos a ver a los fantasmas de mi casa. Recuerdo la primera vez que los vi,
Yo estaba sentado en una poltrona fuera de la casa. En el jardín mi vieja estaba hincada en la tierra acomodando unas matas. Ella es muy meticulosa, le gusta que hasta el jardín quede tal cual ella se lo imaginó, y no se detiene hasta que las cosas queden como ella se las imaginó. Pues bueno, yo estaba ahí sentado platicando con ella cuando vi que alguien pasó por un ladito de la casa, así por dentro de la reja. Bueno, no les había dicho, pero la casa estaba casi en el centro del terreno, tenía patio por los 4 lados y nosotros estábamos sentados al frente de la casa. Y vi cómo pasó una persona por dentro del cerco. Me le quedé viendo porque ya era un poco tarde. Y la verdad es que no estaba yo seguro si esa persona estaba justo pasando la cerca hacia adentro o justo pasando la cerca hacia afuera. Me quedé viendo ahí un ratito. En algún momento la persona detuvo su andar, volteó, me miró, levantó su mano y me sonrió. Me saludó, yo lo saludé y él siguió caminando hasta que la casa quedó en medio de esa persona y yo, y lo perdí de vista. Era un señor mayor, un poco jorobadito, de pelo casi blanco en su totalidad, un pantalón de vestir negro y muy gastado, camisa azul. No vi nada más, no se me hizo extraño. A pesar de que éramos de las últimas casas, teníamos vecinos que pasaban cerca de nuestra casa, no era raro ver a alguien más. Otro día vi al mismito señor, pero esta vez sí se me hizo raro, porque lo vi metido en mi casa en el patio, por fuera, pero dentro de mi terreno, o sea, fuera de la casa, pero parado dentro de mi terreno, en el patio. Me encontraba junto a mis chamacos comiendo, era de noche, igualito que la vez pasada, más o menos la misma hora, y de repente sentí una mirada. Y cuando me giré, miré por la ventana y pude ver la cara de este señor, el mismito señor, el mismo pelo, la misma camisa. Nos estaba viendo desde la ventana de esa de madera que les conté, que estaba en el comedor, pero por el lado de afuera. ¡Hey! ¿Qué necesita usted? Le grité y me puse de pie muy encorajinado porque se había metido a mi terreno, pero no vi a nadie cuando salí a buscarlo, y los demás me dijeron que ellos no habían visto a nadie en la ventana cuando me vieron pararme de la mesa. La primera vez que mi esposa vio a este señor fue una tarde que ella iba entrando a la casa y dice que lo vio dentro de la casa. Ese día mi esposa hizo un escándalo. Yo había ido a comprar unas cosas que me hacían falta para unas reparaciones de la casa y cuando iba llegando a la casa mi hijo menor me dijo: ¡Ah, chingapa! ¿Qué pasó? A mí se me cayeron los calzones al suelo porque vi una patrulla fuera de mi casa y como 4 o 5 policías adentro de mi terreno alumbrando y mi esposa afuera con mis otros 2 hijos. Aún recuerdo sus caritas iluminadas de rojo y azul, me dio mucha preocupación. Dice ella que estaba barriendo en la cocina, que de repente salió, volvió y así de reojo vio a alguien dentro de la casa, que lo primero que pensó es que era yo, porque mis hijos estaban sentados en el sillón, pero se suponía que yo no estaba en casa. Así que levantó la cabeza y pegó un grito cuando lo vio, porque entonces se dio cuenta que en realidad no era yo. Era el mismito señor que les conté antes. Ella no lo había visto, pero bueno, yo les digo que era la misma persona, la misma imagen. Y aquel señor estaba a espaldas de mis hijos, a espaldas de aquel sillón donde ellos estaban, viendo a mis hijos fijamente. Ellos estaban usando sus celulares y dice mi esposa que aquel señor estaba adentro de la casa observándolos, pero que además no estaba solo. Por el hombro del señor se podía ver a otra persona, una mujer visiblemente más joven, de pelo corto y negro, morenita, delgada. Ella también estaba viendo a mis hijos. Dice mi esposa que cuando pegó el grito asustada, esa mujer volteó lentamente, la vio y le sonrió, y luego dio unos pasos hacia atrás, tomó al señor por el hombro y lo jaló. El señor nunca le quitó la mirada de encima a los chamacos. Aquella señora lo jaló y lo metió a un cuarto. Pues imagínense el susto de mi mujer. Inmediatamente sacó a los chamacos de la casa y los acomodó, uno en una esquina, otro en otra. Ahí los puso de modo que nadie pudiera salir de la casa sin que los pudieran ver. Ella creía que aquellas personas estaban encerradas en la casa, que estaban metidas, porque mi casa solamente tiene una puerta para entrar o salir, y por ahí habían salido ellos mismos, por ahí no cruzaron, y el señor se veía muy grande. La señora se veía más joven, pero no era una persona joven. No pudieron salir por la ventana del cuarto sin que los hubiera visto, por lo menos no tan rápido, era imposible.
Así que una vez que se habían apostado en estos lugares de vigilancia, mi esposa le habló a la policía, la que, cuando llegó, a pesar de revisar toda la casa, no pudieron encontrar a nadie. Ya me lo imaginaba yo, y más después de que mi señora me describió al viejito que había visto, aunque la señora era nueva para mí, Ese día en la noche, después de que todos los policías se fueran, todos nos sentamos a platicar. Nuestros hijos escucharon la plática y el primero en hablar fui yo. «Vente, viejita, tengo algo que contarte», le dije a mi esposa, y entonces empecé a contar mi experiencia con aquel señor. ¡Ujule! Amigos, lo que se vino después de eso. Mis hijos, los 3, me dijeron que también lo habían estado viendo, a veces afuera de la casa, a veces dentro del terreno, pero el menor era el que más veces lo había visto. Él nos dijo que era un fantasma, porque lo había visto cómo se metía entre las paredes, además de que a veces se veía transparente, como en las películas, apá. Me dijo sin el más mínimo de miedo, Todos en la casa lo habíamos visto. A la que sí era la primera vez que veíamos era a la señora que acompañaba a este viejito, pero no sería la última. A partir de esa noche empezamos a verla muy seguido, en la cocina, en el jardín, en muchos lados. También al señor muy seguido, pero bueno, eso no es lo más extraño. Y lo digo riéndome porque lo más extraño era que aquellos señores siempre tenían una sonrisa en su cara. A veces hasta saludaban, te volteaban a ver, eran muy amigables con nosotros. A veces los veíamos entre 2 de nosotros, o a veces éramos 3, y nunca, pero nunca habíamos sentido miedo. La vez que mi esposa los vio y llamó a la policía, ella dijo que se asustó porque pensó que la iban a robar, que la iban a lastimar, pero no por haber visto un fantasma. No sintió miedo de ver aquellos fantasmas, no le parecieron amenazadores. En muchas ocasiones quisimos tomarles fotos o videos con nuestros teléfonos, pero nunca logramos documentar nada. Las fotos salían perfectamente bien, pero sin nada de lo que realmente estábamos viendo las personas que estábamos allí. Porque les digo que no eran tímidos, eran unos fantasmas bastante conchuditos, como los pajaritos esos que hay en los parques de las ciudades grandes, que se acercan a ver qué les das de comida. No les daba miedo, ni ellos a nosotros, aunque a veces te sacaban un sustito cuando era de noche y estabas solo y veías a alguien ahí parado al fondo de tu casa. Bueno, eso es algo diferente. Pero pues empezó a ser una especie de broma entre nosotros, porque pasaron muchos meses y los fantasmas no se iban. A veces hasta parecía que con más ganas se aparecían en la casa. Así que empezamos a bromear entre nosotros. Recuerdo que una vez escuché a uno de mis hijos decirle a otro: «No andes viendo cochinadas en tu celular porque don Fantasma y su hija te van a ver». Después de eso, todos nos reímos, pero bueno, es a lo que me refiero. No era una cosa que diera miedo, era más bien una curiosidad que le pasaba a la familia. Y en una ocasión, mientras estábamos en la tortillería moviendo costales, barriendo, trabajando allí, ¿no? Todo lo que se hace, alguna señora que estaba haciendo fila nos escuchó hablar. Nos escuchó decir esto y nos escuchó decir aquello, todo sobre esos fantasmas. A veces nuestra familia entra tanto en confianza que se nos olvida que estamos trabajando o que hay gente a nuestro alrededor. Para nosotros, estar trabajando es como convivir. Por eso nos aislamos del resto de las personas y no nos dábamos cuenta si alguien nos escuchaba, y precisamente estaba allí aquella señora, escuchándonos platicar sobre los fantasmas. Y es que les digo que se volvió una plática normal para nosotros, que digo, no tiene nada de normal, ¿no? Pero por lo mismo, que eran eventos que nos pasaba a nuestra familia, parecía que aquellos eventos, en vez de separarnos, nos unían más, porque nos daban algo exclusivo de la familia para hablar. Aquella señora, después de comprar lo que necesitaba, se quedó allí con nosotros. Ni cuenta nos dimos. Ella se quedó escuchando todo lo que platicamos, y de repente como que no aguantó más y dijo: «Me tengo que meter a la plática ya», y nos habló. Nos preguntó sobre esas cosas que estábamos hablando de los fantasmas, y nosotros le platicamos que veíamos a aquellos 2 fantasmas y sobre cómo estaba siendo nuestra convivencia con ellos. La verdad es que nos inspiró mucha confianza, y como estábamos los 5 juntos y la señora ya nos había escuchado, bueno, pues empezó la plática, ¿no? Y ella después nos preguntó sobre la casa donde vivíamos. Nos dijo: «¿Ustedes no viven en la casa que acaban de arreglar?».
la de la fachadita esa de piedra, la que estaba abandonada y se la quedó no sé quién. Sin que nosotros le dijéramos dónde vivíamos, ella ya lo sabía. Bueno, que probablemente lo hubiera sabido desde antes y nomás estaba buscando entablar conversación, puede ser, pero nos dijo eso sin que nosotros se lo dijéramos y nos preguntó: ¿no les han contado sobre la gente que vivía allí antes de que este señor se apoderara de la casa? La verdad, para nosotros fue muy desconcertante escuchar aquella pregunta, no nos la esperábamos. No nos habían dicho nada más que los antiguos dueños habían muerto en un accidente lejos de la casa y que nadie la había reclamado. Pues bueno, parece que esta persona que nos vendió la casa nos contó solamente la parte que él sabía. Queremos pensar eso y que no nos lo ocultó, porque había más cosas que contar, y esta señora nos actualizó. Resulta y resalta que había una leyenda que rondaba alrededor de esta familia, una leyenda que de verdad me parece muy interesante. Cuentan que esta familia que vivía en esa casa lo hacían desde muchísimos años atrás, y la historia que ellos vivieron es muy peculiar. Hace muchísimos años había un señor que era muy rico, de los primeros fundadores de esta ciudad. Él tenía muchísimo dinero, pero no lo heredó, ni tampoco se lo encontró, tampoco se lo regalaron. Trabajó muchísimo, tenía una familia muy grande, muchos hijos. La mayoría, los más grandes, de hecho se tuvieron que ir del país a trabajar a otro lado, buscando una forma de incrementar su patrimonio. Pero en aquellos años no había celulares, no había internet, ni teléfonos, nada. El sistema postal era mediocre, no había comunicación a distancia, era muy difícil. Les estoy hablando de muchísimos años atrás. Y aquel señor de repente le cambió la suerte, de esos golpes que tiene en la vida a veces. Sus negocios prosperaron y juntó un montonal de dinero. A sus hijos que se quedaron en México los ayudó y todos se fueron de la ciudad con un buen patrimonio a hacer negocios y vida por otro lado. Aquel hombre nunca cambió de domicilio porque decía que sus hijos, los que se habían ido, iban a volver algún día y él quería darles de lo que había producido. Tenía una parte de su riqueza apartada para esos hijos. Pero también en aquellos tiempos los robos estaban a la orden del día, así que para conservar intacto ese pedacito de patrimonio que él tenía, lo esconde. Y lo escondió muy bien, Solo el señor y su más confiado amigo sabían el lugar donde habían guardado aquel oro, aquel tesoro. De hecho, ese amigo también era su sirviente. Se usaba también que las personas con dinero tenían servidumbre, pero este señor se hizo amigo de uno de esos trabajadores, porque él no era ostentoso, ni presuntuoso, ni presumido. Tenía servidumbre porque llega un punto en que no puedes cuidar tus bienes tú solo. Imagina una casa tan grande que te lleve todo el día a cuidarla tú solo, limpiarla. Necesitas gente que te ayude. Ahí tenían muchos animales, era una casa muy grande, tenía negocios. Esas personas necesitan gente de su confianza. Por eso él se hizo amigo de aquel sirviente que también le había ayudado, aquel sirviente que se ganó su confianza. Y como les había dicho, los robos y asaltos estaban a la orden del día. También, piensen esto, la falta de tecnología de comunicación facilitaba mucho las cosas. Imagínense que entre 3 o 4 personas pudieran entrar a la casa de una persona rica y simplemente matar a todos para llevarse las riquezas de la casa. No había cámaras, no había sistemas de alarma, simplemente se trataba de no dejar testigos ni evidencia. Era muy fácil, o por lo menos era muy fácil que no te agarraran si te atrevías a hacer semejante fechoría. Precisamente eso le pasó a este señor. Cuenta la leyenda que nos platicó la señora que aquel hombre un día sufrió un ataque a su casa, un asalto, y el hombre murió a mano de los bandidos, pero a su hombre de confianza lo escondió en la casa, en un lugar especialmente diseñado para eso. Él sabía que mientras él no se encontrara con los bandidos el ataque no terminaría. Entonces, por eso él decide quedarse afuera y esconder a su confiado amigo. La leyenda cuenta que el sirviente sobrevivió, que guardó silencio y permaneció escondido mientras escuchaba cómo a su patrón le cortaban dedo por dedo, le quemaban, le golpeaban, lo torturaban, y él permaneció en silencio guardando la ubicación de la riqueza de su patrón. La última orden que le dieron
a ese sirviente, a ese amigo, fue que guardara el dinero para los hijos que algún día volverían y que se las tenía que entregar cuando ellos regresaran. Lo hicieron jurar. Aquel sirviente que sobrevivió por estar escondido se quedó con el secreto de la ubicación del tesoro, y al final de sus días los hijos de su expatrón no llegaron. Así que aquel sirviente pasó a su hijo la información, y como tampoco llegaron los descendientes, la responsabilidad se pasó al siguiente hijo, y luego a otro, y así pasó de generación en generación el secreto y el encargo de entregar aquellas riquezas a los hijos cuando regresaran. Miren, amigos, yo no sé si aquella señora era una bruja o tenía algún poder especial, pero cuando terminó de contarnos esto, todos en la familia estábamos boquiabiertos mirándola. Las personas que estaban esperando para comprar tortillas también le habían puesto pausa a todo. Poco a poco cada uno de nosotros dejó lo que estábamos haciendo. Mi esposa hasta le bajó el volumen a la bocina para escuchar mejor, y al terminar aquella señora nos tenía a todos escuchándola y nos dijo: allí en esa casa donde ustedes viven, vivían los descendientes de ese sirviente, y fueron los mismos que murieron lejos en aquel accidente. No quedó ni uno vivo, y esos que ustedes dicen que ven, a como me los describen, me corto un ovario si no es don Francisco y su hija doña Pascuala. Nos quedamos boquiabiertos todos, y entonces sí, como toda buena señora chismosa, nomás soltó la bomba y dijo: bueno, ya he terminado de hablar, ya no tengo más que decirles, me voy. No, hombre, pues imagínense la emoción de toda la familia. Se volvió tema de todos los días, que si tú qué piensas de aquello, que si la señora nos estaba engañando, que si los vecinos nos querían jugar una novatada, porque a final de cuentas éramos nuevos en la colonia. Y claro que preguntamos a más gente, y quizás con un poco de variantes, pero nos contaban la misma leyenda. La leyenda existía. Esa historia realmente se contaba entre la gente, y una de las constantes era nuestra casa. Pues allí nos tienen en internet a todos buscando cómo hacer contacto con aquellos fantasmas, que si rituales, que si la ouija, que si las velas, que si las figuras de protección, que si el círculo de sal, que si en la noche, que si en la mañana. Todos en la familia estábamos buscando cómo hacerle, pero nada nos convencía, nada nos parecía seguro, hasta que de pronto mi esposa dijo: si así sin nada nos han buscado, pues así sin nada les vamos a contestar. Hay que regresarles la confianza que nos han dado. Nosotros pensábamos que nos llevábamos bien con aquellos fantasmas, porque jamás experimentamos un mal sentimiento como generalmente se suele escuchar, o una maldad o un susto. Siempre que los veíamos era como estar con un miembro de la familia más. Así que un día simplemente nos sentamos en la mesa, todos juntos, y empezamos a llamarlos por sus nombres. Don Francisco, doña Pascuala. Empezamos a preguntarles cosas. Y no sé qué canijos habremos hecho bien, porque esa noche en la mesa nomás no los pudimos ver, pero poquito después, más nochecita, cuando ya estaba todo bien oscuro, todos nos despertamos al mismo tiempo. No pregunten cómo, no pregunten por qué, porque no sé, pero al mismito tiempo todos nos levantamos. Todos nos reunimos en la sala y ahí estábamos los 5 con la cabeza pegada en la ventana, porque ¿saben qué? Afuera de mi casa había una luz muy tenue, pero que se podía ver desde dentro de la casa. Se podía ver ahí casi cerca de una esquinita del terreno, y empezó la discutidera de que si salíamos o no, hasta que mi esposa dijo: oye, esos que se ven ahí parados no son don Francisco y doña Pascuala, porque como los fantasmas ya tenían nombres, ya no les decíamos simplemente los fantasmas, ahora era don Francisco y doña Pascuala. Y sí, efectivamente, platicando entre nosotros empezamos a distinguir ahí entre lo oscuro y entre poquito de aquel resplandor que se veía que salía del piso la figura de nuestros 2 amigos. Tráete la pala, le dije a 2 de mis hijos, y a otro le dije: ponte las botas porque vamos a chambear. Al salir ya no vimos aquella luz, pero sabíamos más o menos dónde escarbar. No sé por qué ya no estaba, pero bueno. Miren, me hice muchos escenarios en la mente, que si qué íbamos a hacer cuando encontráramos el tesoro, que si sería oro, monedas, lingotes, estatuas. Escarbamos un chorro, muchísimo rato, rete harta tierra sacamos. Éramos 4 hombres, y además
Parecía haber una promesa para nosotros allí, así que le dimos duro y tupido con mucha emoción al hueco. Escarbamos un montonazo, cerca de 3 metros antes de que la pala golpeara algo. Porque sí, encontramos algo, y se escuchaba como algo metálico cuando le dimos el primer golpe con la pala. Mi hijo mayor, que es el que estaba en turno con la pala, me volteó a ver, como preguntándome qué hacer, y le dije: «¡Escárvele, mijo!», le dije bien emocionado. Lo que descubrió poco a poco, quitando tierra de aquí y de allá, fue un cofre metálico con detalles de madera. Grande, un cofre grandísimo. Con mucha ceremoniosidad lo vimos y lo empezamos a descubrir. Le quitamos tierra de aquí, le quitamos tierra de allá, hasta que dejamos la tapa libre. Tenía un candado viejo y mohoso que se dio al primer palazo. Lo abrimos y dentro de aquel cofre no había nada. Nada más que un poco de tierra y unas piedras que no sé si se metieron por algún hueco que tendría la tapa o no sé, o quizás se lo habían echado ahí antes de cerrarlo. Miradas de confusión entre nosotros, todos alumbrando para allá dentro del cofre a ver si no había algo más. A lo mejor tenía un fondo doble o alguna cosa así. Lo sacamos totalmente de la tierra para revisarlo, pero no tenía nada. No encontramos nada más. Y entonces mi hijo fue el primero en decirlo. Fue mi hijo mayor. Estoy seguro que muchos lo pensamos, pero él fue el primero en decirlo. «Papá, lo que nos estaban dando no era el cofre, era la ubicación. Esto no es para nosotros, y no hay que sacarlo, hay que volverlo a enterrar». Mi esposa, por algún motivo que ella tampoco sabe, y nunca me lo dijo, por lo menos no me lo supo explicar, comenzó a llorar. Comenzó a llorar desconsoladamente, y yo la abracé, y mis hijos la abrazaron, y como siempre hemos sido una familia, le dimos ánimos. «¿A qué lloras, vieja? Ni que te hiciera falta algo», le dije yo, dándole ánimos, ¿no?, para sobrellevar la situación, y ella me dijo que no lloraba por eso. Me dijo que le había embargado un sentimiento de mucha alegría de repente, y mi hijo menor se le unió en el llanto. Los dos empezaron a llorar, pero con una sonrisa en su rostro. Fue un llanto muy bonito de escuchar. Los demás volvimos a dejar el cofre en su lugar y le empezamos a echar tierra y medio pusimos el candado hasta que quedó, según nosotros, tal cual estaba. A veces platicamos, y uno de los temas es que alguien se había llevado ya el tesoro. Podía ser. Decimos también que ese dinero no era para nosotros, por eso no lo encontramos, que simplemente nos pasaron la responsabilidad de la ubicación del tesoro. Pero lo cierto es que nunca volvimos a contar a nadie sobre esto. Al día de hoy, a mi familia, además de los lazos de sangre y esfuerzo que nos unen, también nos sentimos responsables por ese gran encargo que nos hicieron. Yo estoy viejito ya, pero mis hijos se quedarán a cargo de que si algún día alguien les reclama ese dinero, podrán cumplir la palabra de todas las personas que celosamente han guardado ese secreto. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Se lo agradezco de manera personal y a nombre de nuestro invitado especial. Como muestra de nuestro agradecimiento, comentemos con el emoji del fantasma. Sé que lo acabamos de mencionar hace poco el emoji, pero es el ideal. Tiene que ser el de fantasma. Recuerden, el emoji del fantasma. Si usted ha llegado hasta este punto y quiere que nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial del día de hoy lo sepa, hágalo agregando un emoji de fantasma a su comentario. Se lo agradeceré muchísimo. Así además será un modo de decirle que aquí estamos, que lo hemos escuchado. ¿Qué les ha parecido esta historia? Nos pinta diferentes tintes, ¿no creen? Además de ser una historia interesantísima sobre una familia muy unida, casi creo que fueron elegidos por don Francisco y doña Pascuala. Pareciera que hubieran sido hasta evaluados poco a poco. Me quedan muchas teorías al respecto. Si usted tiene alguna, déjenla en los comentarios, por favor. Me encanta leerlos. Por obvias razones, supongo que no nos dejan la identidad de estas personas. Oigan, tienen una información muy valiosa, ¿no? Si usted me lo permite, vamos a enviar algunos saludos. Hoy enviaremos el primer saludo hasta León, Guanajuato, mencionando a nuestra amiga Ariel. Muchas gracias por regalarnos un espacio en tu día, amiga. Fernando López Lucio, que nos escuchas en Nueva York, esperamos poder ayudarte a relajarte un rato, como siempre lo hacemos. Es para nosotros un honor.
Fabi Jiménez, gracias porque siempre nos permites estar junto a ti un ratito cada semana. Hasta Puebla saludamos con mucho afecto a nuestra amiga Elena Castro. Lupita López, que nos escucha en la ciudad de Morelia, también estimadísima. Elber Pacheco, gracias por darte tiempo siempre para tus palabras de aliento, amigo. Casey Dalton, qué bueno que podemos contar contigo, amiga. Muchas gracias por escucharnos desde California y ser parte de este proyecto. En Ciudad de México vive una amiga muy especial para La Orilla del Miedo. Ella es Jenny Esteves. Esperemos que disfrutes el episodio de esta semana, amiga Jenny. Lina Araque, muchas gracias por formar parte de los habitantes de La Orilla del Miedo. Te enviamos un saludo hasta California. Sandra Castruita, espero que el calor que me dijiste que estaba haciendo allá en Torreón ya haya disminuido un poco, si no se nos van a derretir. Cuídense, un golpe de calor no es cualquier cosa, puede ser peligroso. Rafa Guzmán, un saludo, carnal. Esperamos que hayas disfrutado mucho esta historia. Especialmente, de manera personal, quiero enviar un saludo a dos personas. Primero quiero hacer mención de mi sobrina Melissa, nuestra fan número 1 en TikTok. Melissa no puede escuchar nuestros relatos aquí en YouTube, porque nosotros los marcamos como no aptos para menores, por aquello de las groserías o lo que sea que se nos pueda salir, y ella tiene apenas 10 añitos, pero es una fiel seguidora de canal. Ella nos escucha en la plataforma TikTok. Siempre marca el corazón y guarda nuestros videos en favoritos. Muchas gracias por tu apoyo, Meli. Este proyecto no sería igual sin todo lo que nos ayudas. Y también queremos saludar a alguien que nos ha apoyado característicamente en este episodio. Ella no tiene nada que ver con quien ha enviado la historia, ni lo conoce, lo quiero dejar muy en claro, pero nos ha aportado muchísima información. Con mucho cariño y respeto, también hasta León, Guanajuato, enviamos un abrazo para María de la Luz Ruiz Briceño. Un saludo para usted, señora Luz. Espero se esté pasando un excelente día y que en su vida siga cosechando éxitos como lo ha hecho hasta el día de hoy, con esfuerzo y trabajo. Es usted un ejemplo a seguir. De la misma manera, saludamos a todos quienes nos están escuchando, a todos los que escucharon este relato. Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por dejarme acompañarlos un ratito más esta semana. Soy Grillo Villegas y si usted gusta, estimado habitante de La Orilla del Miedo, está más que invitado para vernos aquí dentro de 7 días más para dar un recorrido por La Orilla del Miedo.